Solo en esta semana, solo en 48 horas, dimitía un senador miembro de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista. Dimitía parcialmente también el presidente de la Diputación de Lugo, ambos por escándalos de acoso sexual. Aparecían otros dos casos más que afectaban al asesor de Moncloa, al asesor del gabinete en presidencia del gobierno Paco Salazar. Era detenido el que fuera presidente de la SEPI, la Sociedad Española de Participación Industrial, Vicente Fernández, mano derecha de la vicepresidenta María Jesús Montero, la militante socialista Leire Díez y el constructor, socio de Santos Cerdán, Joseba Anchón, todos acusados de pertenencia a organización criminal, malversación de fondos públicos, prevaricación, tráfico de influencias. Era detenido también en esas 48 horas el presidente y el CEO de Plus Ultra, la compañía aérea venezolana, de un solo avión, que fue rescatada por el gobierno, por el Consejo de Ministros, con una inyección de 53 millones de euros. Y ese mismo día, sin solución de continuidad, se daba traslado a las partes del informe de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, sobre hidrocarburos, y donde se conocía que la trama de hidrocarburos destinó 1 millón de euros para comprar la voluntad de Ábalos, y que la red que codirigían Víctor de Aldama y Claudio Rivas también penetraron en los ministerios de Industria y Transición Ecológica. Se practicaban también en esas 48 horas más de 20 registros, entre ellos el de las sedes de correos y las direcciones generales del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Transición Ecológica. Todo está estallando y todo se está degradando aún más. El círculo se estrecha. Ábalos y Cerdán, y ahora aparece salpicada la vicepresidenta María Jesús Montero. Todos los síntomas de un fin de ciclo, de agonía de legislatura, independientemente de lo que dure. Son algunos dirigentes socialistas los que comparan la actual situación con el final de los años 90, con los peores años de corrupción del Partido Socialista de Felipe González, con el caso Gal, con el caso Filesa, Malesa, con el caso de los fondos reservados o el caso Roldán. Son muchos los dirigentes socialistas que fuera de micrófono se sienten avergonzados, y así te lo dicen, y que no son capaces de asegurar hasta dónde llegará la agonía. ¿Cuánto de extenso será el solar en el que quede escrito el final del sanchismo? La agonía que puede durar más o menos del sanchismo que hace tiempo devoró en su totalidad al socialismo. Estamos viviendo el colapso del sanchismo. Esto es Atando Cabos, el podcast de política de Onda Cero. El resumen de lo más relevante de la semana y lo que nadie te ha contado. Las negociaciones políticas, las conversaciones fuera de micrófono y las decisiones de Moncloa, de los partidos políticos y de los jueces y tribunales. Atando Cabos, Juan de Dios Colmenero. Entre el miércoles 10 de diciembre y el viernes 12 comenzaban a estallar otras 3 bombas de racimo que aumentaban y esparcían la corrupción que asfixia en este momento al gobierno y al Partido Socialista. De entre todas las operaciones, repasemos una de ellas, más novedosa, que sin duda seguirá arrojando mucha información y que los investigadores, la UCO, le da la máxima importancia, el llamado caso SEPI. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, actuando como policía judicial y a las órdenes de la Audiencia Nacional, comenzaba una operación que terminaba con la detención del que fuera mano derecha y hombre de confianza de la vicepresidenta del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, Vicente Fernández, según los investigadores, pieza clave, el eje, el hilo conductor jurídico empresarial de una nueva trama, aunque interconectada con todas las demás. Porque Vicente Fernández, además de haber sido interventor en la Junta de Andalucía a las órdenes de María Jesús Montero y presidente de la SEPI, nombrado por ella misma, era también persona de confianza de Santos Cerdán y de Anchón Alonso, los dos propietarios de la empresa Servinavar, origen navarro de todas las tramas. Pieza separada, declarada secreta por la Audiencia Nacional y donde se investigan los delitos de organización criminal, malversación, tráfico de influencias y blanqueo. Junto a Vicente Fernández era detenido también el empresario Joseba Anchón Alonso, propietario de Servinavar, y Leire Díez, la fontanera, la persona designada por Santos Cerdán desde la Secretaría de Organización del PSOE para hacer ese trabajo sucio, el trabajo de campo, los informes falsos
contra jueces, contra fiscales, guardias civiles, policías y periodistas. La UCO ha accedido a algunos datos de la sede de la SEPI y a 3 entes públicos de la Empresa Nacional de Uranio, en USA, donde trabajó Leire Díez, a Mercasa, la Sociedad Estatal de Promoción e Industria del Desarrollo Empresarial, SEPIDES. Los agentes irrumpían también en las sedes de compañías privadas, algunas de ellas vinculadas a Servinavar, como Forestalia. Tal y como desvelaba también Onda Cero, dicha compañía y una de las firmas de Joseba Anchón compartieron domicilio fiscal en un vivero de empresas de Madrid dedicado a obtener contratos y subvenciones públicas en energías renovables. Los registros se están practicando y se han practicado en Madrid, en Zaragoza y en Sevilla, donde los agentes han accedido también a un bar, al bar La Bola, en la isla de la Cartuja, en Sevilla, un establecimiento que pertenece desde el año 2023 a una sociedad supuestamente controlada por el expresidente de la SEPI. Las fuentes consultadas, los investigadores señalan que pasó de obtener cuantiosas pérdidas a facturar importantes sumas, por lo que podía haberse usado para blanquear dinero obtenido supuesta y presuntamente de manera irregular. En la última fase de registro, los agentes registraban también y solicitaban documentación de la sede de Correos, de la sede de 2 direcciones de los ministerios de Hacienda y de Transición Ecológica. Esta causa, según los investigadores, es importantísima. Puede ser definitiva para desenmascarar la implicación de sus protagonistas también en otras causas. Otras que también se han producido esta semana o se han reactivado, como el rescate de Plus Ultra, esa aerolínea venezolana de un solo avión que fue rescatada por el gobierno, pero de la que hablaremos en otros capítulos de Atando Cabos. De momento, en la Audiencia Nacional hay abiertas 4 causas importantes. El caso Koldo, origen de todas las investigaciones, cuyos aforados han sido investigados y está en fase de juicio oral en el Tribunal Supremo. El caso Hidrocarburo, donde se investiga el fraude de más de 185 millones de euros. El caso de las cuentas del PSOE y el caso que nos ocupa, el caso SEPI. Todos estos unidos a los casos en el Tribunal Supremo, el caso Mascarillas, en fase de juicio oral, y la pieza separada sobre la obra pública, las comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública. Y los casos en los juzgados de instrucción, como el Plus Ultra, el caso Begoña, o el caso Leire, o el caso del Hermanísimo. Ya un caso no tapa otro, ya se acumulan, provocando el colapso de una etapa. Y este es el resumen, la fotografía sonora de la intensa semana política. Yo no tengo ningún contacto con este señor desde que salió. Él estuvo escasamente 1 año y pico en SEPI, hace más de 6 años que no está dentro del grupo de personas que habitualmente despacha, y por tanto no tengo ni idea de lo que estaba haciendo este señor. Lo he conocido por los medios de comunicación, porque no es la primera vez que ha salido su nombre. Salió ya a raíz de Servinavar. Entonces, a raíz de eso, yo conocí que parecía que estaba colaborando, trabajando con Servinavar, pero yo no he tenido ni ningún contacto, ni de WhatsApp, ni de llamada, ni de reuniones, ni de nada, ni tenemos tampoco un entorno que compartamos. Es decir, que no tenemos amigos de amigos. A María Jesús Montero se le está poniendo cara de Santos Cerdán. Esa es la realidad después de estas detenciones. Es el otro nexo entre ambos. Yo sé lo que haría, le dijo María Jesús Montero a José Luis Ábalos cuando cayó Koldo. Yo sé lo que haría. Ahora quien cae es su persona de máxima confianza. Nosotros lo que le tenemos que decir a María Jesús Montero es que se vaya ya y que se vaya cuanto antes. Nosotras pensamos que la gravedad de este caso es enorme y no compartimos la actitud de otros grupos que, digamos, le han quitado importancia diciendo que el PSOE no está relacionado, cuando la corrupción es tan grave, la haga el Partido Popular o la haga el Partido Socialista. El presidente ha trasladado con mucha claridad lo que para nosotros es importante, que tenemos todavía muchos proyectos por delante, muchos retos por delante, quizá el más significado el de la vivienda,
pero hay muchos otros. Ahora la subida del SMI, la presentación de un nuevo modelo de financiación, tenemos muchas cosas por delante y eso es lo que nos motiva y lo que nos anima, el saber que trabajamos para el interés general de los ciudadanos. Bueno, vamos a ir poco a poco, ¿vale? Un poquito de tranquilidad y vamos a ver qué noticias van saliendo. Es verdad que todos los días amanece con una noticia nueva y preocupa, pero vamos a ir poco a poco y un poco de serenidad a la hora de atender, siendo siempre, evidentemente, contundentes con cualquier tipo de corrupción, pero vamos a ir poco a poco, ¿vale? Los eligió a todos porque están hechos a su imagen y semejanza. Usted no es mejor que ellos, usted es uno de ellos. Mire, ha pasado usted de hermana yo sí te creo a calladita estás más guapa. Visto lo visto, la lección de feminismo se la debieron de explicar a usted en los prostíbulos. Esos que no le consta si financiaron sus primarias. Este gobierno es el gobierno que más apoya a las mujeres. Este gobierno apoya a las mujeres y si hay una amenaza es la coalición negacionista que forma usted con el señor Abascal. Parece que ya no es un caso aislado, es un código de conducta. Ahora todo el mundo sabe que entre el acosador y la acosada, usted está con el acosador. No tiene presupuestos, no tiene mayoría, no tiene más que escándalos. No huya más. Su tiempo se ha acabado. No sea en esto también el último en enterarse. El feminismo a todos nos da lecciones, a mí el primero, y la gran diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros asumimos los errores cuando se cometen y actuamos en consecuencia. Ustedes lo que hacen es abrazarse al error histórico que se llama Vox. Lo que define a Alfredo es que tenía autonomía personal significativa, significaba que era leal con los proyectos y con aquello en lo que creía, y esa lealtad se traducía en lealtad personal que no evitaba expresar su opinión cuando discrepaba con la persona que lo nombraba o de quien teóricamente dependía, porque no dependía más que de sí mismo, créeme. Por eso tenía autonomía personal y por eso pues, lo admiraba y lo quería. Un buen personaje, el que me demostró que la palabra dura más que las piedras. Respuestas, muchas de ellas sin responsabilidad política. Reacciones a todos los casos de corrupción que se están investigando y que se van conociendo. Novedades en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional, en la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. De todo ello seguiremos hablando en el próximo capítulo de Atando Cabos. Esto es Atando Cabos, el podcast de información y análisis político que te resume y te cuenta lo que hay detrás de las decisiones más importantes, con Juan de Colmenero.